Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate. Yo soy Abraham y el día de hoy estoy grabando desde el Master Gym, una escuela que es de artes marciales mixtas y de Brazilian Jiu-Jitsu, y vengo a grabar el día de hoy aquí porque me acompaña el sensei Eric Sáenz, cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, el cual nos viene a compartir un poquito sobre ese arte que muchos de ustedes quieren aprender porque está ahorita en boga y de moda. Sensei, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. No, gracias a ti por la invitación. Sí, Sensei, el Jiu-Jitsu últimamente ha sido un arte marcial que está en mucho crecimiento. Entonces hay muchas personas que lo están relacionando con las artes marciales mixtas, porque pues es donde me imagino que muchos lo conocieron o lo empezaron a ver. ¿Cuáles serían como las características principales de este arte que a lo mejor muchísimas personas no conocen? Sí, mira, tienes mucha razón en lo que comentas. El jiu-jitsu brasileño tiene muchos años. Empezó con el sensei Helio Gracie. Él lo desarrolló por un maestro que tuvo japonés, pero en realidad empezó a darse a conocer por Royce Gracie, que él es el hijo menor o de los menores del sensei Helio. Porque él utilizó el jiu-jitsu brasileño por primera vez en el UFC y se desarrolló de una muy buena forma y fue tan contundente que ahí empezó a agarrar boga pues la pelea a ras de lona, la pelea de jiu-jitsu. Ok, para las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con los términos que usó el sensei, el UFC se podría decir que es como la promotora más grande en el mundo de combates de artes marciales mixtas o algo así. Entonces ese maestro que usted comenta empezó a usar esas técnicas diferentes que eran más como del suelo. Lo que tradicionalmente nosotros vemos es más como de pelear arriba o el striking, que es lo que hacemos, no sé, taekwondo, karate, otras artes marciales. Es correcto. Y en el jiu-jitsu no se enfoca a tirar golpes, sino es más a llevar al rival al suelo y de ahí empezar a buscar alguna sumisión. Fíjate que esa es una concepción errónea que tienen la mayoría de las personas en general. Hay movimientos de jiu-jitsu que sí tienen golpes. El jiu-jitsu se desarrolló en la época feudal por parte de los samuráis y pues ahí las personas de Japón de ese tiempo, donde era el combate cuerpo a cuerpo, sin espadas, sin katanas, sin ningún otro tipo de arma. Entonces el desarrollo del jiu-jitsu pues también en un principio tenía golpes. Ahora el jiu-jitsu deportivo y el jiu-jitsu de competencia, y pues el jiu-jitsu en general, sí, no es verdad que no se utilizan los golpes en lo general, pero de forma... Como su esencia. Sí, su esencia esencialmente sí tenía algunos golpes. Es que eso que comenta Sensei es algo que aquí en el podcast yo he tratado con diferentes invitados, ¿no? De que, por ejemplo, las artes marciales hoy en día son meramente practicadas en su mayoría como deportes. Entonces, a lo mejor cuando fueron coincididas, pues eran más de defensa personal o en tiempos de guerra o todo eso. Hoy en día es más como deportivo, ¿no? Entonces muchas de las técnicas se reducen para poderles poner sobre ciertas normas y que sea un poquito menos riesgoso para los competidores. Sí, yo creo que eso se viene dando desde hace mucho tiempo, pero en muchísimos deportes, y si me lo preguntas de forma personal, yo pienso que es un error, porque las artes marciales deberían de seguir siendo artes marciales siempre. No nada más te desarrollas a nivel físico, sino también mental y espiritual. Entonces, lo que hace el deporte, pues muchas veces es separar eso que es tan importante del espíritu, de la disciplina, de lo que de verdad viene la esencia de las artes marciales, a simplificarlo en un deporte y desarrollarlo en técnicas, como tú lo comentas, pues para hacerlo de forma competitiva, digamos. Menos riesgoso. Menos riesgoso. Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo en eso que menciona, de que las artes marciales obviamente son más que un deporte, ¿no? Porque el deporte se trata meramente de competir, poderse medir con otra persona. Sí. Y pues ahora sí que poner ciertas técnicas en práctica. Entonces, yo sí considero que las artes marciales actuales, a pesar de que tienen un aspecto deportivo muy desarrollado, sí se siguen manejando como ese tipo de valores, de disciplina. El caso del budo, o ese tipo de filosofías japonesas que se transmiten en las clases. Sí. Y el jiu-jitsu como que está también muy empapado de eso, ¿no? De tradiciones japonesas. Sí. Nosotros, aunque pues claro, no somos el mejor ejemplo de
de nada, menos como maestros, pues sí intentamos desarrollar en nuestros alumnos mucho pues el Bushido, ¿no? Que es en general el camino del guerrero, que pues radica en muchos aspectos aparte del marcial. Entonces, en nuestro caso sí, pero yo sí veo que hay una separación y existe una separación en muchos aspectos. Por ejemplo, en el boxeo, pues el boxeo en sí nunca fue un arte marcial porque no tiene un trasfondo espiritual y todo, y es meramente atlético. Es un deporte de combate. Es un deporte de combate. Pero hay otros, por ejemplo, como el judo, que el judo lo convirtieron en deporte y deporte olímpico, y esto de alguna manera mermó también todo lo que conlleva parcialmente, claro que no totalmente, el aspecto marcial. Entonces es por eso que es una línea tan delicada, ¿no? Lo que yo pienso. Ahora en el karate, creo que en Tokio fue la primera y última vez que se desarrolló el karate como deporte olímpico, y yo considero que estuvo muy bien, sobre todo porque los aspectos del karate son de que se deben de ver desde muchos aspectos diferentes. Uh-huh. Entonces, al verse desde aspectos diferentes y de apreciación y de muchas cuestiones, pues en cierto punto, si lo empiezan a desarrollar como deporte, va a perder esta esencia de arte marcial en lo general. Entonces, claro, yo pienso que está bien. Sí, de hecho, ahora que mencionó, por ejemplo, el karate en su incursión olímpica, sí, la comunidad de karate, tanto como del taekwondo, que el taekwondo tiene muchos años participando en Juegos Olímpicos, sí, la comunidad casi siempre está dividida, uh-huh, de que hay gente que le gusta que sean parte de los Juegos Olímpicos, y hay gente que no, que lo considera que debería ser un poquito más tradicional, más a como era antes y todo eso. Claro. Yo creo que es un debate que va a seguir por muchísimos años, porque ahora recientemente el Muay Thai también ya se convirtió en deporte olímpico. No está enterado. Entonces, ya es considerable para poder estar en unos juegos, ¿no? Ok. Entonces, todo ese tipo de cosas, a la hora de que lo van a hacer más masivo, tiene que tener reglas como más claras para las personas, sí, como para poderlo hacer menos riesgoso y todo lo que platicamos. Pero bueno, Sensei, muy a grandes rasgos, yo sé que es un tema demasiado amplio, pero para las personas que nos están escuchando que no tienen ni idea de qué es el Jiu-Jitsu, de qué se trata, por qué es algo que está tan especial, o sea, ¿qué sería como que lo caracteriza o lo que lo hace tan querido hoy en día al Jiu-Jitsu? La eficiencia del arte. Uh-huh. Por ejemplo, a diferencia de otras artes marciales, tú puedes desarrollar el Jiu-Jitsu de una buena forma en lugares muy pequeños. Okay. Por ejemplo, tú puedes hacer combate Jiu-Jitsu en situaciones de peligro, en una cocina pequeña, por ejemplo, una casa de Infonavit o en un callejón, a diferencia de otro tipo de artes marciales que necesitan pues un espacio más libre, ciertos aspectos generales, ¿no?, en el entorno para poder desarrollarlo. Por ejemplo, si estás boxeando, pues necesitas un área determinada de espacio para poder a lanzar golpes, desplazarte sobre tus pies, y en el jiu-jitsu brasileño no se necesita esto. También que el jiu-jitsu brasileño tú lo puedes desarrollar de una forma más fuerte, digamos, uh-huh, en cuestión de entrenamiento de sparring. Tú puedes, nosotros en el jiu-jitsu brasileño el sparring le decimos rodar, okay, o rolear, mucha gente le dice de diversas maneras. Y el jiu-jitsu tú lo puedes desarrollar de una forma intensa muchos días seguidos, a diferencia, por ejemplo, del Muay Thai, que si haces Muay Thai a niveles altos durante muchos días, pues lo más probable es que sufras consecuencias físicas. Uh-huh. Ajá. Entonces esto hace que el desarrollo del jiu-jitsu sea más fácil, y a la vez pues las técnicas del arte marcial evolucionan más rápido. El jiu-jitsu brasileño es un arte súper moderno en relación a otros artes marciales como el karate, el mismo boxeo, el Muay Thai, pues que son milenarios, pero el Jiu-Jitsu brasileño apenas irá a cumplir 100 años, o puede ser por ahí rondando los 100 años. Okay. Pero la evolución de técnicas y la evolución del nivel en lo general ha aumentado exponencialmente debido a esto que te comento. Ok. Y, por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho jiu-jitsu brasileño. Estamos usando mucho esa palabra. Sí. Entonces, también para dejar ese concepto un poquito más claro, ¿cuál sería la diferencia principal como del jiu-jitsu japonés, por así decirlo, o el jiu-jitsu solo y el jiu-jitsu brasileño? Fíjate que eso es muy interesante, porque en realidad
muchas personas batallan con esto o tienen problema porque ahora se está utilizando mucho en Estados Unidos que el American Jiu-Jitsu. Ok. Y aquí muchas personas pues como de broma dicen que Jiu-Jitsu mexicano, y no tan de broma tampoco, y otras personas pues que Jiu-Jitsu X, ¿no? de las partes que son. En realidad el Jiu-Jitsu es el Jiu-Jitsu desde sus inicios, como te comentaba al principio del podcast, pero la diferencia que hace o a lo que se refiere con Jiu-Jitsu brasileño es que es más el desarrollo que sea en el combate en el piso en sí. El Jiu-Jitsu japonés es un poco más rígido y es más parado. Y el Jiu-Jitsu brasileño pues se enfoca más en el combate al ras del piso. Esa sería la diferencia, pero en sí pues es Jiu-Jitsu. Por eso te digo que mucha gente dice, no, pues es American Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu mexicano, o muchísimas cosas. Hay variaciones también occidentales del Jiu-Jitsu que ya se ven permeadas por otras culturas, por ejemplo el catch wrestling, en el cual nosotros también estamos un poco ahí empapados, que es movimientos muy similares a los del Jiu-Jitsu, pero sin tanto corte de arte marcial, más bien es como una serie de técnicas que se utilizaban antes. Después de un tiempo también se utilizó en Japón, en Europa, Estados Unidos, y es como una rama también, ¿no? Del combate a ras de lona, que muchas de las movimientos y de las posiciones son muy similares, pero eso es en lo que radica el nombre y es como que lo especifica. Ok. Yo recuerdo cuando llegué a tomar clase de Jiu-Jitsu ahí precisamente con usted, con Mario Carrasco, uno de los conceptos que yo tenía, no sé si a lo mejor de manera equivocada, es que por ejemplo el Jiu-Jitsu brasileño, que es un poquito más actual, tiene también como que muchos rasgos de lucha. Porque, o sea, yo recuerdo mucho que una de las cosas que se mencionaban en la clase es que para que el Jiu-Jitsu sea efectivo, el primer paso es llevar al rival al suelo, ¿no? Porque es donde yo puedo desarrollar como que en lo que estoy más especializado, que en este caso sería Jiu-Jitsu y las técnicas de piso. Es correcto. Entonces, ¿esa técnica de lucha sí se implementa dentro del Jiu-Jitsu o es más el tomar técnicas de otro estilo, por así decirlo? Fíjate que esa lo volvemos a lo mismo. Gracias a Dios, esta arte marcial es muy diversa y es una amalgama ya de muchas otras disciplinas. Cuando el Jiu-Jitsu brasileño llega a Estados Unidos, yo siento que hace un boom, no nada más mediático con respecto a que otras personas lo conozcan, sino también que evoluciona por el motivo de que en Estados Unidos la lucha es un deporte que realizan los niños desde muy chiquitos. Muy chicos. En las escuelas ellos tienen campamentos y tienen escuelas de lucha a niveles impresionantes, donde compiten de verdad de una forma pues animal. Entonces, a la hora que el Jiu-Jitsu brasileño llega a Estados Unidos y empieza a mezclarse con las personas que hacen lucha olímpica, lucha libre, lucha grecorromana, empiezan a fusionar técnicas de la lucha con las técnicas del Jiu-Jitsu. Que muchas veces el Jiu-Jitsu se veía limitado en cuestión de técnicas de derribo, porque la lucha, desde mi punto de vista muy personal, para los derribos es mucho mejor que técnicas de Jiu-Jitsu tradicional. Entonces, una vez que se va mezclando este tipo de técnicas, generan pues lo que te comentaba, que es el Jiu-Jitsu brasileño, y es lo que hace este boom en el desarrollo de técnicas nuevas y Jiu-Jitsu moderno, que no es nada comparado con el Jiu-Jitsu brasileño con el que se empezó hace mucho tiempo. Sensei, una de las dudas que, por ejemplo, mucha de la audiencia me ha preguntado a mí y a otros invitados, porque obviamente en episodios anteriores he estado con maestros de diferentes estilos, ¿no? Sí. Y todos coincidimos que el Jiu-Jitsu es un estilo muy bonito y que es muy efectivo. Y más porque como que no hay tantos estilos que se manejen tanto en pelea de piso, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, si yo soy cinta negra en taekwondo y me toca enfrentarme contra un cinturón negro de karate, pues se podría decir que estamos como en igualdad de condiciones porque los dos sabemos pelear de pie, ¿no? Sí.
Pero a la hora de que a lo mejor yo me voy al piso, pues ya me sentiría, sería como meter a un león al mar a pelear con un tiburón, algo sí, así. Muchas veces hacen como esa esa conferencia. Entonces, una de las dudas que más tiene la audiencia y que yo en lo personal tengo, y a lo mejor voy a hablar desde la ignorancia, pero sí. qué mejor que usted que es un experto. Yo el jiu-jitsu lo veo como un arte demasiado efectivo a nivel callejero. Sí. Pero yo creo que o desde mi ignorancia, repito, yo uno de los puntos que a mí me da como, no lo quisiera decir como una debilidad, pero algo que el jiu-jitsu yo creo que deberíamos considerar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si son más de un agresor? Que, por ejemplo, a lo mejor yo estoy ocupado con uno y hay más de una persona. O sea, ¿el jiu-jitsu tiene alguna manera como de compensar eso o algo así? No sé si me explico mi pregunta. Sí, totalmente. Pues primero que nada, recalcarle a las personas que escuchan el podcast, a tu audiencia, que lo mejor siempre es evitar un conflicto, así ¿no? es, de acuerdo. Dentro de la calle o en cualquier lugar en lo general, lo mejor pues siempre es correr. Yo pienso que no hay una técnica efectiva ni un arte marcial que en verdad, sí, que 100% infalible, ¿no? Claro, hay muchos charlatanes y muchas personas que dan técnicas pero la verdad es que no. Con respecto a lo que tú comentas, es verdad por el hecho de que el jiu-jitsu brasileño necesita una serie de condiciones específicas que nosotros mismos generamos para llegar a un sometimiento, en este caso a un control y lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene demasiados aspectos técnicos. Okay. A diferencia de, por ejemplo, otras artes marciales, el jiu-jitsu brasileño de una sola sumisión, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico de una barra de brazo, ¿no? Okay. Hay miles, y con miles no estoy exagerando, o sea, hay miles de variantes y miles de formas de llegar a la misma posición. Entonces, al ser tan vasto el jiu-jitsu en cuestión técnica, pues sí tiene como que una especie de no quiero utilizar la palabra limitante, pero sí de situación específica, pues, para poder lograr algo. No es como, por ejemplo, en el boxeo, que tú sueltas un jab o un recto, y de un recto pues tú puedes llegar a noquear a una persona, o en centésimas de segundo conectar un golpe o una patada. Claro. A diferencia del jiu-jitsu, que tiene una serie de pasos, digámoslo así. Sí, es como un procedimiento. Es como un procedimiento, ¿no? ajá. Entonces, ahí sí yo concuerdo contigo que estamos limitados en ese aspecto, pero donde yo siento que a nosotros nos pudiera ayudar o servir es que, por ejemplo, yo te puedo, por medio de esa técnica, inhabilitar un brazo o una pierna y puedo continuar con otro adversario. Hacer otra cosa. Entonces, en cualquier tipo de arte marcial pues va a haber sus ventajas y sus desventajas, pero en el jiu-jitsu brasileño yo concuerdo contigo en ese aspecto. Esa es la forma en que yo pudiera ver que se compensaría. Eso, sí, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, justo en el episodio pasado, yo comentaba que una de las razones por las que yo quise aprender jiu-jitsu es porque el arte marcial que yo más he entrenado en mi vida es taekwondo. Sí. Entonces el taekwondo pues se caracteriza porque las patadas no se ven y son rapidísimas, todo el rollo, es Claro. un arte muy respetado en eso. Sí. Pero yo decía, ¿qué tal si en una de esas me resbalo? Entonces, porque el taekwondo requiere para las patadas pues mucha técnica, mucho todo, pero si me resbalo en una de esas y me caigo, ¿qué pasaría, no? Sí. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues voy a aprender jiu-jitsu para, si me llega a pasar, tener como más herramientas, cómo defenderme, ¿no? Claro. Pero yo sí tenía como que esa duda en lo personal de, pues como usted menciona, que hay artes que tienen ventajas y desventajas. Sí, como todas. todo. Ajá, no hay ninguna que sea 100% infalible, ¿no? Es correcto. Entonces, Sensei, pasando un poquito a otro tema, a mí me da muchísima curiosidad, porque más o menos somos contemporáneos, estamos en nuestros 30s. ¿Cómo fue el inicio en su carrera en el jiu-jitsu? Porque, por ejemplo, yo creo que nosotros, como mencionaba ahorita, que somos de una edad de que nacimos en los 80s, principios de los 90s, estábamos muy influenciados a lo mejor por las películas y las cosas que veíamos en la tele. Sí. Entonces veíamos a Van Damme, veíamos a no sé, Bruce Lee, o ese tipo de películas que a nosotros, me imagino que a usted también le gustan mucho. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, nosotros vemos a Van Damme y Van Damme pelea pues de pie. Sí. Bruce Lee pelea de pie. Sí. Y pues ahorita no se me viene a la mente como que algún actor famoso que sea como especialista en jiu-jitsu.
¿Cómo fue el inicio entonces en que usted dijo, no, yo voy a hacer jiu-jitsu en lugar de taekwondo, karate? O sea, ¿por qué el camino que usted tomó? Mira, gracias a Dios, yo soy de una generación de practicantes de jiu-jitsu que muchos van a coincidir conmigo. Yo empecé, fíjate, mi proceso en las artes marciales empezó muy pequeño. A mí mis papás me metieron a Shotokan. Ok. Que es para las personas que no sepan, el Shotokan es un Estilo karate, de karate, es un estilo de karate, es una rama del karate tradicional japonés. Entonces yo empecé por ahí, ¿no? Siempre me han gustado los deportes de contacto y los deportes en general. Entonces yo empecé a desarrollarme en el karate y ya después desarrollé otros deportes en general, hice algunas cosas y luego estuve en Muay Thai. Mi papá fue entrenador muchos años, ayudó al Picos Montes, que es uno de los gimnasios de box, aquí dentro del estado de Chihuahua. Entonces a mi papá siempre le ha gustado mucho el boxeo y él me enseñó un poco de las bases del boxeo. Después estuve un rato en Muay Thai con la maestra Tine, con el profesor Hugo, ahí con ellos. Y después de cierto tiempo me desarrollé en artes marciales mixtas. Estuve entrenando artes marciales mixtas un rato y todo. Pero después de un rato me di cuenta yo que lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, el desgaste físico por el entrenamiento de artes marciales mixtas es muchísimo. Ok. Es por eso que se desarrollan campamentos, ¿no? Para los entrenamientos fuertes y los lapsos de descanso entre los peleadores que son activos y que de verdad entrenan, porque muchas personas te pueden decir que entrenan jiu-jitsu, que entrenan artes marciales mixtas porque dan de lunes a viernes 1 hora clases y ya, eso no es entrenar, o sea... Ya se sienten atletas de alto rendimiento, ya, ¿no? La verdad de las cosas es que una persona, un verdadero artista marcial que entrena de forma seria cualquier disciplina, yo te puedo dar el ejemplo de mis compañeros, Eleazar Sánchez, Mario Carrasco, gente que entrena aquí con nosotros, Roberto, Luis, y entre otros, tenemos muchísimos por mencionar nada más algunos, que nada más entrenan 1 hora o 1 hora y media de puro físico. Okay. O sea, correr, pesas, sin contar el aspecto técnico diario. Ya contando el aspecto técnico, entrenamiento, rolling y todo, yo te puedo estar hablando de un entrenamiento de 2 horas y media, por ahí rondando, un poco más, un poco menos, diario. Entonces, si ya el entrenamiento físico es desgastante, imagínate estar recibiendo golpes, patadas, derribos, sumisiones y todo este tipo de cosas por un lapso de 1 año, 2 años está bien, pero ya cuando tú tomas un arte marcial en serio, que te casas con él porque en realidad es un estilo de vida, claro, a lo largo de 5 o 6 años es algo agotador, o sea. Entonces ahí es cuando muchas personas decidimos hacer una transición de las prioridades en los entrenamientos. Yo hasta la fecha sigo, yo hago box todos los días o procuro ir todos los días, claro, falta a veces, y yo hago mi entrenamiento físico y hago jiu-jitsu brasileño. A mí me encanta el boxeo, pero sí te puedo comentar que para el cuerpo es muchísimo más sano y muchas veces también para la mente, pues enfocarse en las artes marciales o en los aspectos que más te den y que menos te quiten. Más te den en cuestiones técnicas, satisfacción personal, satisfacción profesional, satisfacción como maestro, resultados en lo general, y menos te quiten en qué, pues en salud, sobre todo en salud, y yo eso es lo que siento, que el desarrollo en el jiu-jitsu a la larga y a corto plazo también, okay, es muchísimo menos desgastante que las artes marciales en general. Todavía aquí hacemos sparring de artes marciales mixtas, pero la verdad de las cosas es que lo mantenemos pues muchísimo más abajo en las prioridades que en el jiu-jitsu brasileño. Entonces yo pienso que eso sería.
Ok, entonces básicamente pues fue como para cuidar un poquito más el cuerpo, no tener lesiones como a largo plazo, no estar así con microfracturas, todo eso que algunos de nosotros que hacemos artes marciales diferentes pues sufrimos más seguido, ¿no? Sí, mira, y como te comento, o sea, a ciertos niveles, claro que todo el mundo decimos, yo tengo 32 años y todo el mundo puede decir, es que estás muy joven, y lo que tú quieras, pues dentro de lo que cabe, pero yo tengo más de 10 años despertándome todos los días con dolor en el cuerpo, o sea, para mí es algo normal, natural. A los 32 años yo ya soy un atleta viejo que no puedo desarrollar tanto como, por ejemplo, algunos que yo veo de 20, 21 años, 22, en cuestión de rapidez, aire, muchísimos aspectos. Claro. Entonces, pues es por eso que te lo comento. Si tú desarrollas un arte marcial a tope, no, como tú comentabas ahorita del Muay Thai, que lo pusieron en deporte olímpico, no sé si tú sabías que los peleadores de Muay Thai a los 22, 23 años ya están retirados del profesionalismo. Claro, con muchas excepciones, está Bacao, está pues hay varios por ahí, no estoy tan empapado del Muay Thai, pero personas que se desarrollan en el Muay Thai, en Tailandia, donde pues es la meca del boxeo tailandés, ya hay personas que a los 23, 24 años ya están retirados del profesionalismo por lo mismo que te comento. Ok. Sensei, hay un aspecto que me gustaría también que tratáramos aquí en el podcast, repitiendo pues que usted es el experto, ¿no? Yo considero, cuando yo empecé recién en la práctica del jiu-jitsu y en la clase, muchos de los compañeros que yo tenía que éramos novatos, así cintas blancas que no sabemos ni qué onda, encontramos como que el jiu-jitsu a lo mejor al inicio puede ser muy intimidante, porque el jiu-jitsu casi todo el tiempo, en la mayoría de las clases siempre hay que terminar con la rodada, que es como mencionó ahorita el sparring de jiu-jitsu, ¿no? Sí. Porque es donde están poniendo en práctica todas las técnicas que se vieron. Y, por ejemplo, yo recuerdo que cuando uno llega así nuevo, lo primero que hay que hacer, los camarones y los controles. Sí. O sea, aprender a hacer un control, que es una rodilla, que es una montura, que es un side. Sí. Entonces, después de eso, empiezan ahora sí las rodadas, pero uno no sabe ninguna sumisión, no sabe nada. Lo único que sabe es tapear. Y uno aprende tapeando muchísimas veces. O sea, yo creo que a lo mejor para muchas personas puede ser intimidante ir todos los días a su clase de jiu-jitsu, nada más a ir a que lo estén rindiendo. Entonces, ¿cuál sería como el mensaje que usted le podría decir a una persona que está nueva o que vive eso, para que se le pudiera hacer un poquito, ¿cómo le digo? No más llevadero, porque pues el entrenamiento cuesta trabajo al principio. Sí. Porque yo recuerdo que al menos yo ese procedimiento lo viví, de que al principio todo el mundo me sometía a mí, yo no sabía hacer nada, yo sabía hacer apenas una montura. Sí. Y ya de repente uno pues tapeando 1000 veces. ¿Cómo sería ese procedimiento para alguien que quiera empezar? Mira, para empezar, yo no le recomiendo a nadie que haga jiu-jitsu en general, porque es algo que te cambia la vida de forma radical. O sea, una persona que entrena jiu-jitsu ya de forma constante, seria y pues seria sobre todo, te cambia la vida totalmente. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu estilo de alimentación, tienes que cambiar tu dinámica familiar, tu dinámica muchas veces laboral. Es algo que te exige muchísimo por todo lo que te comentaba. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya es algo que a muchas personas les parece difícil. Sí, claro, difícil. Entonces, pues empezando por ahí. Segundo, el jiu-jitsu lamentablemente y también es un lado bueno, es que es un proceso larguísimo. O sea, el proceso del jiu-jitsu brasileño es larguísimo en cuestión de tiempo, por lo que te comentaba anteriormente de que las variables en el jiu-jitsu son infinitas. Entonces, una persona normal que desarrolla jiu-jitsu brasileño todos los días, con 8 o 10 horas de entrenamiento semanal, tarda unos 15 años en ser cinta negra, 15 años. A diferencia de otras artes marciales donde la cinta negra la puedes
Sí, en 5 o 6 años. En menos años. Yo no sé, no estoy enterado de cuánto tiempo, por ejemplo, tú que eres experto en taekwondo o en karate o en otras disciplinas, en cuánto tiempo se alcanza una cinta negra de forma regular, pero en el jiu-jitsu brasileño es lentísimo. ¿Por qué? Por la serie de variables que existen y todos los aspectos técnicos que se tienen que desarrollar para los cambios de cintas. Entonces, como tú lo comentas, en realidad yo no tengo ningún consejo para una persona que quiera entrenar y quiera ver el jiu-jitsu de una forma más fácil, porque en realidad pues no... Sí, no hay camino fácil, ¿no? No hay camino fácil. Sí, porque yo recuerdo, como en todas las artes marciales, pues obviamente cuesta trabajo, ¿no? Y ahorita me gustó mucho lo que mencionó de cambiar el estilo de vida, cambiar todo, porque las artes marciales, ya sea el jiu-jitsu, taekwondo, karate, otras, casi siempre manejamos como ese eslogan, ¿no? De que es un estilo de vida. Sí. Y como usted mencionaba, muchas veces piensan que el estilo de vida es, pues voy de 7 a 8 y ya con eso ya tengo otro estilo de vida, ya soy un artista marcial. Y yo creo que el ser artista marcial pues conlleva muchísimas cosas, o sea, el aspecto emocional, la disciplina, mi manera de relacionarme inclusive con otras personas, o sea, porque no puedo yo ser cinta negra y andar por la vida pues portándome de una manera que no entreno, ¿no? Y eso es algo que en las artes marciales como que se enseña mucho, sobre todo cuando estamos trabajando con niños. Sí. Porque casi siempre que los papás se acercan con nosotros a inscribirlos a nuestras clases, pues no es tanto que quieran ser medallistas olímpicos, más bien quieren disciplina, que el niño mejore en la escuela y todo eso. Sí. Entonces, se me hace muy valioso que haya mencionado eso, que no hay camino fácil para obtener la cinta negra. Sí, no hay camino fácil, o sea, la verdad de las cosas es que no. Y bueno, o sea, haciendo un paréntesis, sí existe camino fácil, sí hay. Por ejemplo, el camino del dinero, ¿no? Muchas personas tienen cintas por el medio del dinero y pueden estar obteniendo cintas, pero ¿cuál es el problema de estas personas con el jiu-jitsu brasileño en sí? Que tú no puedes contarle mentiras a una comunidad de personas que entrenan lo mismo que tú en situaciones tan evidentes como lo son el combate y el combate de jiu-jitsu, porque en el combate, como tú dices, de jiu-jitsu, en las clases pues tú te estás peleando. Entonces, si tú vas y compras una cinta, digamos una cinta morada, que una cinta morada para mí dentro del jiu-jitsu es la cinta más importante porque es el parteaguas donde ya me va indicando a mí como maestro que tú te estás tomando el jiu-jitsu más en serio o no, y de qué manera lo estás desarrollando. Y vas con otra persona que no tiene el nivel que yo considero que debe tener un cinta morada, pues en realidad yo no te tomo en serio. Desde mi punto de vista personal, existirán algunas cuestiones en las que se tenga que llevar un criterio diferente, por ejemplo, personas que estén enfermas de alguna situación, personas que tengan condiciones mentales o físicas específicas, situaciones, ¿verdad? Que ahí también debemos de tener un criterio para las graduaciones diferentes, pero en sí pues no se puede, no se puede. Las personas que optan por este camino fácil no son respetadas dentro del gremio del jiu-jitsu. Del jiu-jitsu. Sí, de hecho... Y es muy evidente, o sea, no creas que, o sea, toda la gente se da cuenta. Claro, de hecho, una de las frases que usted y el sensei Mario Carrasco, al que le mandamos un saludo, que seguro va a estar... Ahorita anda aquí atrás. Que seguro ahorita va a estar escuchando. Sí, porque afortunadamente ahora tuve oportunidad de llegar un poquito al final de la clase que tuvieron hoy. Hoy es, para que se den una idea, estamos grabando en domingo a mediodía. Y en domingo a mediodía, aquí hay un montón de gente bien intensa del jiu-jitsu que estaba entrenando desde las 12 y ahorita son como 2:30, casi 3. Sí, sí. Y se acaban de ir, entonces los que nos estén viendo en YouTube pues alcanzaron a ver poquito ahí del entrenamiento. Entonces, el sensei Mario y usted mencionaron una frase que a mí se me quedó bien grabada y como que la he tomado para mí. Sí. Inclusive en mis clases, que ustedes dicen el tatami no miente. Sí. Entonces, yo puedo llegar aquí con mi cinta morada de jiu-jitsu, que pues yo de jiu-jitsu no sé mucho, yo pues tengo mis 3 rayitas de cinta blanca y ya, ¿verdad? No es gran cosa. Y yo me pongo una cinta morada y a la primera rodada se va a notar que no soy morada o que alguien no es morada, que no tiene el nivel, porque pues el tatami no miente, como se menciona. Sí, es correcto. Sí, es algo que no puedes mentir, o sea, no se puede. Claro, obviamente llega un maestro cinta negra de 76 años y vienes y no es como que le vas a poner una paseada y usted no es cinta negra, no, o sea, ahí interfieren muchísimos criterios, como te comento,
pero en grosso modo sí es así como tú lo dices. Sí, que de hecho estaría muy padre más adelante tener un episodio, porque hay un término que utilizan mucho los estadounidenses que le llaman McDojos. Sí. No sé si alguna vez lo has escuchado, que sí. los McDojos son como escuelas, como usted menciona, que por pagar una mensualidad o una suscripción, cada ciertos meses avanzan de cinta. Entonces, yo es algo en lo personal que, en mi caso, por ejemplo, en mis exámenes, pues me calificó un maestro coreano, ¿no? Sí. Y un maestro coreano que viene a hacer exámenes de taekwondo, que es su arte, su cultura, algo que él pues adora con todo el corazón. Claro. Obviamente no va a regalar cintas. Sí. Entonces, me imagino que también ustedes, al grado de que están enseñando este arte que les apasiona y que también aman tanto, no van a regalar cintas a alguien que consideran que no se la merece. No, jamás. Y pues quiero pensar que nuestra escuela se caracteriza porque somos estrictos en ese aspecto. Así es. Entonces, ya para ir cerrando más o menos, en el Jiu-Jitsu, ¿cómo sería un cambio de cinta? Más o menos, ya mencionó usted que es poco a poco, que es un procedimiento muy largo, que es complejo. ¿Qué es en lo que ustedes como senseis se fijan? O más o menos, ¿cuándo le dan a alguien una rayita? Bueno, para las personas que no saben, la cinta blanca es la primera. Sí. Y luego de ahí vengo yo, empiezo a tener mis clases, me dan primero una rayita, un grado, ajá. Y luego después hay que obtener uno segundo, un tercero, un cuarto. Sí. Y el que sigue ahora sí el azul. Sí. Y luego otra vez unas cuatro. Otras rayitas, ajá, morada y así sucesivamente. Ajá. Pero yo recuerdo que, o sea, ganarse una rayita de la cinta blanca fue largo. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento para que alguien empiece a desarrollarse en el Jiu-Jitsu? Fíjate, yo no te puedo decir de todos, pero te voy a decir cuál es mi criterio para graduar. Ajá. Mi criterio para las graduaciones son varios, por ejemplo. El valor que ellos le pongan personalmente a las clases y la responsabilidad que tienen en las clases hacia sus compañeros, el desarrollo que tienen de técnica, las ganas y la motivación que ellos tengan a la hora del entrenamiento. Y sobre todo, pues eso es pues en lo general, ¿no? Pero en cuestiones técnicas yo me fijo mucho en los detalles que cada uno desarrolla a la hora de su rolling. Yo trabajo mucho con ellos y yo peleo con ellos y estoy haciendo jiu-jitsu, y yo a la hora que estoy peleando con ellos puedo ver cosas que, por ejemplo, un cinta blanca 3 grados no hace, pero un cinta azul 2 graditos hace. Okay. Un agarre pudiera ser, un simple agarre, un kosuchi, un aspecto técnico, por ejemplo, de una finta, de un setup que te pongan para que tú caigas en alguna trampa, y todos esos aspectos técnicos. Un muy buen amigo que también es sensei de aquí de nuestro proyecto, que es Jorge, el chino 1. Él y yo platicamos mucho con respecto a muchos aspectos de esa índole. Y un día nos dimos cuenta, él y yo, en un seminario, vino un cinta negra de Brasil y dio como 7 técnicas, ¿no? Entonces, de las 7 técnicas, en un momento él hizo una base con su mano para evitar un sweep. Sí, que cuando uno está abajo, pasar al otro lado. Ajá. Entonces, él puso la mano de cierta forma en el tatami, con sus dedos en cierta forma, y nos volteamos a ver los dos así como que, mira. Entonces, de todo el seminario, lo que él y a mí nos quedó más presente fue la forma en la que él evitó el sweep con una mano. Entonces, tú cuando, en ese momento, yo era cinta morada, cinta azul. Cinta azul como 3 grados o 4 grados. Entonces, yo ahí fue ya después de muchos años, yo entendí que ese fue, por ejemplo, un momento de madurez en mi jiu-jitsu, cuando yo ya estaba viendo detalles que podían servir a mi juego, adaptarlo a mi juego y trabajarlo a mi favor. Entonces, ya las personas que empiezan a tener ese tipo de desarrollos, yo siento que son los que son más merecedores, tomando en cuenta los otros aspectos que te comentaba al principio, que es el respeto, las ganas, la manera en que los grados mayores ayudan a los grados menores y los corrigen, el compañerismo, el carnalismo que nosotros aquí en el clan Soco, así se llama
nuestro movimiento, para que nos sigan ahí en todas las redes sociales, se fomente. Entonces, esos son los aspectos que yo en lo personal tomo, pero cada maestro tendrá sus criterios diferentes. Sí, y ahora que menciona que se fijaba mucho en ese tipo de detalles técnicos, que alguien que estaba en menores grados pues no se da cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las experiencias que yo tengo más del recién empezando, cuando alguien está novato, casi siempre quiere hacer todo con mucha fuerza, sí. Como con base a mucha fuerza física. Sí. Y una de las cosas más comunes que sucede al principio cuando uno empieza a rodar es que termina en la parte de abajo de una montura y quiere empujar con los brazos. Y eso pues es regalar el ámbar. La barra. Ajá, es regalar un ámbar o por ejemplo cuando cae en la guardia de la otra persona, quererlo abrir con los brazos también. Sí. Y también es como regalar el triángulo, que son cosas que uno cuando está nuevo como que no está viendo o no está consciente como de todo ese tipo de cosas. Porque también mencionaba alguna vez que es como un ajedrez humano. Sí, sí, me acuerdo de todas las frases de la clase, que es como un ajedrez humano, hay que estarle pensando, hay que estar moviendo, hacer una especie de trampita, sacrificar por ahí una postura para que él piense que va a estar cómodo, que me pasó la guardia, pero en realidad hay un plan detrás, ¿no? Claro. Y obviamente son técnicas avanzadas que alguien de menor grado pues no va a conocer. Sí, por ejemplo, yo te puedo determinar qué tanto pudiera desarrollar alguien o traer desarrollado su jiu-jitsu por el simple hecho de un grip, de un agarre. Claro. O sea, ya de la manera en que ellos, en el caso del kimono, en la manera en que ellos me agarren, por ejemplo, yo ya puedo decir, esta persona pues sí o no. Es conocedora o no. Sí, con lo que se conoce como un monkey grip, ¿no? Monkey grip, back grip, vice grip, hay varias maneras. Sí. Sensei, para ir cerrando el episodio, estuvo muy interesante. Yo creo que ahora tanto la gente que nos está escuchando como yo aprendimos muchísimo. Más o menos sus redes sociales, dónde están ubicados, cómo puede hacer una persona que después de escuchar el episodio quiera venir aquí a la escuela a aprender jiu-jitsu con ustedes. Claro. Mira, nosotros más que una escuela somos un movimiento, nos llamamos Clan Soco. Clan Soco. Nuestra intención es desarrollar el jiu-jitsu y sus aspectos lo más que se pueda, porque tenemos la firme convicción de que el jiu-jitsu cambia vidas, ¿no? Y salva vidas. Entonces, a nosotros nos puedes encontrar en un principio y claro, la que es nuestra matriz y que estamos ahí desde el día 1 en el Chao. Con los maestros Fernando Chao y Adrián Chao, que viene siendo en la calle Tecnológico, esquina con Pascual Orozco. Es una escuela muy famosa del Himalama, seguro todas las personas que nos escuchan que hacen artes marciales lo super ubican. Sí. Ahí están también ustedes. Sí, ahí estamos. En el Polideportivo Sur está Diana Yamamoto y Jorge Ronquillo, que son dos también de nuestros maestros. Están ubicados en la Deportiva Sur. Aquí en el Master Gym, que viene siendo... ¿qué? Es la Heroico Colegio Militar, un poquito antes de llegar al TEC de Monterrey. Está muy fácil llegar, de hecho yo nunca había venido a la escuela hasta ahorita y no batallé nada. Lo pueden buscar en Google, Master Gym, y la primera opción que sale como una escuela de artes marciales mixtas y de Jiu-Jitsu. Y ya le manda la ubicación para poder venir aquí a la escuela. Así es, también estamos ahí en Esparta, que es en Chihuahua 2000, Guerreros de Esparta, búsquenos también ahí en Facebook. Nos encontramos en varias partes del estado, en Juárez con el sensei Juanito, nos encontramos en Parral, en Jiménez con Alfa Yin, un saludo a Gustavo también, en Cuauhtémoc con los Black Mamba. Gracias a Dios nos está yendo bien y yo pienso que pues es fácil de encontrarnos. Ahí nada más búsquenos en cualquier red social, en Google, Clan Soco, y ahí les van a encontrar referencias y todo para que nos sigan en Instagram, nos sigan en Facebook y nos sigan ahí en todas las plataformas. Así es. Yo en lo personal les recomiendo muchísimo las clases aquí con el Sensei Eric. La verdad, explicado súper padre de una manera muy clara. Yo en lo personal cuando empecé en la clase yo no tenía idea de lo que era el jiu-jitsu, yo no sabía absolutamente nada y siento que con una o dos clases ahí más o menos uno va agarrando los conceptos, empieza a entrenar, le empieza a gustar y obviamente pues con el entrenamiento continuo pues vas desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en un maestro porque de nada sirve pues a lo mejor saber muchísimo si no lo saben transmitir. Entonces yo considero que tanto el Sensei Eric como Sensei Mario, que fue con quien yo tuve la oportunidad de entrenar un tiempo, son excelentes maestros los dos.
yo creo que están cobijados por una escuela una escuela que es así muy prestigiosa aquí en Chihuahua, que es el Team Chao del Himalama. Es una escuela que tiene aquí muchísima tradición y ahora que ellos están abordando otro tipo de estilos, pues están cobijados por esa escuela que es así como muy reconocida aquí. Entonces, Sensei, le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de venir a grabar conmigo este episodio. Es un arte marcial que la gente ya me había pedido mucho, que querían saber. Qué buena onda. Entonces, la verdad, yo siempre tuve muy claro que la única persona con quien yo quería platicar de Jiu-Jitsu era con usted. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Le agradezco mucho. Ojalá algún día tengamos otra oportunidad de volver a platicar. Yo creo que hay muchísimas cosas que usted tiene que aportar aquí al podcast y a la comunidad. Gracias, muy amable. Se me haría súper padre a lo mejor algún día hablar de McDoyos, pues no sé, de cosas que nosotros opinamos, de experiencias a lo mejor en la calle, cosas así. Yo creo que el tema de las artes marciales da para muchísimo. Sí. Pero pues le agradezco mucho que haya venido hoy. No, a ti por invitarme, ya sabes que estamos a la orden y lo que se te ofrezca. Muchas gracias. Y también les agradezco a ustedes que se dieron el tiempo de escuchar este episodio. Recuerden que tenemos este episodio nuevo cada jueves y se publica en YouTube y en Spotify. Les agradecería mucho que nos dieran like, que dieran compartir, todas esas cosas que ustedes ya saben que les piden los jóvenes youtubers. Yo ya no estoy tan joven, pero también me ayuda muchísimo que lo compartan. También las redes sociales del Sensei ya las mencionó, síganlos a ellos y practiquen Jiu-Jitsu. Yo en lo personal lo recomiendo muchísimo, un arte marcial muy efectiva, muy padre, muy elegante. Y pues cosas que yo creo que son muy especiales que solamente se van a practicar aquí. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Detrás del Dojo. Yo soy Abraham y nos vemos en la siguiente emisión. Let's get it.